El silencio en el templo tenía un peso distinto, una promesa fría que se aferraba a tu espina antes incluso de que el primer rayo de sol rozara las paredes. Te despertaste con el tacto áspero de la arena fría pegada a tu piel, mientras la luz tenue se colaba por las grietas polvorientas del templo olvidado. El aire, denso y viciado, olía a piedra milenaria y a incienso marchito, mezclado con el eco lejano de tus propios pasos vacilantes sobre los fragmentos quebrados del suelo. La vastedad sombría a tu alrededor parecía envolverte en un abrazo silencioso de siglos, donde cada sombra parecía respirar con vida propia. Sentiste cómo el frío se infiltraba lentamente en tus huesos. La humedad pegajosa y el polvo acentuaban cada respiración lenta y pesada. Si hoy te desespera un sin batería, imaginaste lo que significaba perder. Las últimas gotas de agua en este templo enterrado en el tiempo, donde nada se movía excepto el susurro del viento arrastrando polvo entre las columnas desgastadas. El latido pausado de tu corazón marcaba un ritmo que parecía ajeno al tiempo, mientras cada inhalación te anclaba más profundamente en esa oscuridad eterna. Deslizarte hasta la vasija de agua no fue más que un acto repetitivo, casi mecánico, pero cada movimiento era una sinfonía de sensaciones. El fresco cristal rozando la palma de tu mano, el peso limitado que sostenías con cuidado para que nada se derramara, el eco de la vasija contra la piedra resonando en las cámaras silenciosas. Cada sorbo era una tregua diminuta, una caricia líquida que calmaba la sed que ardía con paciencia cruel. Mientras te incorporabas lentamente, sentiste el crujido sutil, casi imperceptible, de una vela moribunda. Recordaste entonces la rutina, recorrer el templo con pasos tan leves que apenas despertaran a las sombras. Tus dedos rozaron las paredes ásperas, cada rugosidad, una narración muda de los tiempos que el mundo moderno parecía haber olvidado, donde la rapidez no tenía lugar y el peligro se ocultaba en la indiferencia silenciosa. Un leve ruido rompió la monotonía. Fue un sonido sutil, casi como un leve susurro entre las cámaras selladas, un detalle que no encajaba, como si la piedra misma respirara diferente en ese instante. El corazón te dio una sacudida lenta, una alarma imperceptible que invitaba a la cautela. Rápido si sigues suscrito. Para algunos el botón desapareció y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es allá. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El eco de ese leve susurro persistía, arrastrándose entre las grietas como un hilo plateado de silencio roto. Tus pasos, cuidadosos y medidos, avanzaron lentamente por el pasillo principal que corría paralelo a las columnas gastadas, cada uno acompañado por el crujir sutil de la arena acumulada, mientras la penumbra se mantenía cómplice de tus movimientos. La humedad había dejado un velo frío sobre la piedra oscura, haciendo que cada roce al deslizar tus dedos por la superficie fuera un contacto gelatinoso, casi reverberante, como si las paredes mismas aún guardaran el aliento de los siglos. Tus ojos, buscando detalles en la poca luz filtrada, captaron el brillo fugaz de una veta plateada suspendida en la roca cercana, que parecía vibrar con un pulso lento y constante. El olor del incienso marchito persistía en el aire, mezclado con un aroma terroso,
a humedad estancada y a la madera vieja que alguna vez sostuvo el techo del templo. Tu respiración, lenta y regulada, parecía absorber cada partícula de ese ambiente añejo, mientras la tensión se hilaba con los sonidos mínimos. El golpeteo tenue de una gota que caía desde una fisura invisible, el murmullo lejano del viento que se colaba con sigilo. Intentaste no acelerar el ritmo. Cada paso era un acto de paciencia forzada. La luz mortecina proyectaba sombras largas y ondulantes sobre el suelo quebrado, y te obligaste a observar cómo esas formas cambiaban al compás lento de tus desplazamientos. Tus sentidos permanecían alertas, sin precipitarse, absorbiendo la atmósfera como una esponja que se resiste a olvidar la historia atrapada en ese lugar. Era como si cada pequeño detalle, desde el pulso suave de tu corazón hasta el roce de tus ropas gastadas, estuviera en sintonía con el latido apagado del templo. De repente, un aroma distinto, más agudo, se insinuó en la brisa viciada, una mezcla sutil pero reconocible. El desagradable perfume del hierro oxidado, como si un objeto metálico dejado atrás comenzara a sangrar lentamente su memoria. Te detuviste, apuntando con la mirada hacia una esquina oscura donde la penumbra parecía espesarse, creando una vorágine silenciosa de sombras densas. Moviste la mano, cruzando la pared áspera en busca de un apoyo, y sentiste que una vibración minúscula recorría tus dedos. Un temblor casi imperceptible que sin embargo revivía un frío visceral. Avanzaste con la respiración contenida, sintiendo cómo el viento se colaba ahora sobre tu nuca. Una caricia glacial que encendía un escalofrío lento, arrastrado por la columna vertebral. El suelo bajo tus pies había cambiado. El polvo cedía a una textura más firme, marcada por las huellas frescas que revelaban presencias recientes. Un golpe sordo te hizo girar hacia un pequeño aposento lateral. La oscuridad allí era más densa, más absoluta, un vacío puro que parecía absorber la luz y el sonido por igual. Tus ojos tardaron en adaptarse, y cuando lo hicieron, un objeto al fondo llamó tu atención, recortado contra la nada. Te aproximaste con pasos tan ligeros que casi parecías flotar sobre el suelo rugoso. La textura bajo la punta de tus dedos era inesperada, frío metal, rugoso y oxidado, fragmentado en ángulos irregulares. La fragancia a óxido intensificaba la sensación, como si el tiempo en ese punto hubiera sangrado lentamente, dejando un rastro silente de abandono. Mientras explorabas con cuidado, el eco de tus movimientos rebotaba perezoso entre las paredes alejadas, cada sonido dibujando un horizonte invisible de vigilancias no vistas. Te obligaste a esperar, a no apurarte, haciendo que el aire circulase lentamente entre las grietas de tu piel. Te percataste de cómo el pulso de tus sienes se había vuelto un tambor sordo pero constante, marcando cada instante con una insistencia casi pesada. El sudor frío se acumulaba en tu frente, mezclado con el polvo, que parecía elevarse apenas con tu respiración. Tomaste conciencia de cada músculo en tensión, de los pequeños ajustes para mantener el equilibrio en el suelo desigual, de la leve contracción en las puntas de tus dedos que se aferraban a la incertidumbre. Decidiste moverte nuevamente, esta vez hacia un corredor lateral que apenas había explorado. La oscuridad allí era distinta. Parecía respirar con un ritmo pausado, lleno de una calma tensa que envolvía cada paso
como una sábana húmeda. Las columnas, más cercanas entre sí, dibujaban un laberinto de sombras que avanzaban y retrocedían con la cadencia de tus movimientos. Sentiste el roce áspero de una tela vieja y crujiente colgando de un soporte cercano, su tacto seco y quebradizo como la memoria de un susurro olvidado. De repente, la percha se movió apenas, un estremecimiento sutil que parecía responder a tu presencia. El sonido fue minúsculo, un roce de tela contra la piedra, pero suficiente para detener tus pasos. El silencio se extendió en torno a ti. Podías oír, claro, el leve palpitar de tu propio corazón y el lento fluir de tu respiración, como si el templo contuviera toda la respiración del mundo. El frío permanecía allí, firme, un invitado persistente que se colaba por las rendijas y se posaba en tu piel con la paciencia de los siglos. Un destello escaso de luz rasgó el vaho húmedo y se filtró por una ranura cercana, proyectando una línea infranqueable sobre el suelo polvoriento. Al mirar hacia esa línea, notaste un movimiento imperceptible, una sombra que no terminaba de definirse, algo apenas fuera del alcance de tus ojos, como un suspiro prolongado que se disuelve antes de ser completamente escuchado. Te quedaste inmóvil, el peso de ese momento filtrándose hasta tus huesos, y cuando el temblor ligero en el aire pareció detenerse, supiste que algo en la vastedad muda del templo comenzaba a cambiar, lento, como un latido enterrado que despierta después de largo sueño. El silencio volvió a sentarse, pero ahora con un matiz distinto, con la promesa inquietante de que no todo estaba tan solo ni tan dormido como parecía. Tu mirada se posó otra vez en el oscuro pasillo, y entonces, justo cuando tus dedos rozaban la fría piedra para tomar impulso y avanzar, un suspiro profundo emergió, hondo y prolongado, desde las sombras más allá de tu visión. El eco de ese suspiro resonó justo antes de que una figura oscura se delineara lentamente, emergiendo del fondo invisible, tan lenta y silenciosa que parecía ser parte misma del aire enrarecido. El suspiro profundo se prolongó en el aire frío, deslizándose como una sombra líquida que arrastraba la quietud del templo. No te moviste. La piel erizada recorrió tu columna vertebral, lenta e implacablemente, mientras esperabas, atrapado en el momento suspendido entre la respiración y el silencio. Un peso intangible, denso y oscuro, parecía habitar la negrura que te rodeaba, como si el propio tiempo respirara diferente a tu alrededor. Extendiste la mano con cuidado, sintiendo el frío de la piedra que temblaba ligeramente bajo tus dedos, como si latiera con un ritmo que tú apenas podías percibir. El eco de ese suspiro volvió a presentarse, más tenue, como un lamento lejano que se desvanecía. La penumbra planteaba preguntas que no querías contestar, susurrando secretos que permanecían sellados en la memoria del templo. Te impulsaste hacia adelante, cada paso una ceremonia de cautela y paciencia, tus pies hundiéndose apenas en la arena acumulada, dejando huellas temporales que el viento eventualmente borraría. El frío se colaba por cada rendija, rozándote como un espectro, un recordatorio constante, en la fragilidad de tu presencia en ese lugar. Al acercarte al aposento lateral,
la textura del suelo cambió nuevamente. Ya no era polvo suelto, sino las losas frías y firmes que sostenían el peso de siglos silenciosos. La humedad se hizo más densa, cargando el aire con ese olor metálico, oxidado y penetrante que ahora reconocías como una advertencia muda. Tus dedos trazaron el contorno de una puerta casi oculta, detrás de una cortina de tela gastada, cuyo roce era un murmullo quebradizo que parecía contar historias olvidadas. El roce de la tela con la piedra era un danzar pausado, casi hipnótico, y te obligaste a respirar despacio, para que el eco de tu respiración no perturbara la atmósfera reverente del lugar. Al empujar la puerta, el chirrido escapó entre las sombras con una suavidad mortal, un registro imperfecto en la sinfonía del silencio. La habitación ante ti era un pozo de oscuridad profunda, donde la luz que se colaba por las grietas parecía desvanecerse en un abismo tangible. Sin embargo, tus ojos captaron un destello, un brillo metálico que reflejaba el reflejo de la tenue luz que ya comenzaba a menguar en el templo. Avanzaste con pasos minuciosos, tu respiración lenta y medida, como un eco prolongado, y ese brillo reveló ser un antiguo mecanismo oxidado, incrustado en la pared, cubierto de símbolos y marcas que cortaban la oscuridad con una silueta borrosa y misteriosa. Tus dedos danzaron en la superficie del metal, la rugosidad del óxido raspando suavemente tu piel, mientras sentías el pulso lento de la piedra bajo la estructura metálica. Intentaste desentrañar el misterio de ese mecanismo, cada movimiento un ejercicio de paciencia, probando presionarlo, girarlo, deslizarlo. El sonido era mínimo, casi inexistente, pero cada pequeña vibración se transmitía como un susurro que recorría tu brazo. La mezcla del olor húmedo del templo, el aroma a óxido y el aire pesado creaba una atmósfera densa y envolvente, donde cada respiro parecía congelar el tiempo por un instante. De repente, un susurro imperceptible llegó a tus oídos, apenas un roce de viento filtrándose por la rendija de la puerta. O quizás algo más. Un escalofrío suave recorrió tu nuca, acompañado de una sensación de que el templo mismo contenía la respiración, aguardando una reacción. Te detuviste, tus sentidos alertas, cada fibra de tu ser concentrada en la espera silenciosa. El sudor frío que se acumulaba en tu frente contrastaba con la frescura del aire, marcando el compás de un miedo antiguo, callado, que crecía lentamente sin necesidad de palabras. La puerta se cerró tras de ti con un sonido que parecía devorar la luz, sellando la habitación en un abrazo oscuro. La penumbra se volvió más densa aún, y el brillo metálico del mecanismo comenzó a emitir un tenue resplandor, un latido pálido que sincronizaba con tu propio pulso, manifestando la conexión absurda y frágil entre el pasado dormido y tu presencia efímera. El espacio parecía respirar contigo, expandiéndose y contrayéndose en ese lenguaje silencioso de sombras y escombros. Con un impulso que sentiste más que pensaste, empujaste una losa cercana, revelando un estrecho pasadizo que descendía en las entrañas del templo. El aire que salía era frío, cargado de promesas y secretos que la piedra había guardado celosamente por generaciones. El silencio se volvió absoluto, rotundo, como si el mundo mismo hubiese suspendido su respiración por un instante infinito. Te sentiste atraído por
Aquella brecha oscura, casi hipnóticamente, como un sueño imposible que luce más real cuanto más lo ignoras. Tus pasos se deslizaron hacia la entrada del pasadizo, cada movimiento lleno de una reverencia callada. El polvo volvió a levantarse en pequeñas nubes, girando lentamente en la luz mortecina, mientras descendías en ese vacío oculto. Las paredes a tu alrededor emanaban un olor terroso y húmedo, mezclado con un dejo metálico que parecía sangre antigua y olvidada. La temperatura bajaba gradualmente y el eco rítmico de tu respiración se multiplicaba entre las piedras desnudas. Avanzaste varios metros en la penumbra casi total. La ligera vibración que percibías en tu piel aumentaba ligeramente, un latido antiguo y profundo que parecía llamar de vuelta a un pasado enterrado. Y justo cuando comenzabas a sentir que tus sentidos podían engañarte por el cansancio y la soledad, una voz grave, casi un pensamiento susurrado, pareció emerger desde lo profundo, resonando sin palabras, y un flash violento atravesó la oscuridad. Una sombra se arqueó contra la pared, clara y definida, estremeciendo la piedra y tu alma. El templo, con toda su tristeza infinita, parecía querer mostrarte algo, y tú, en esa calma tensa y contenida, entendiste que apenas estabas empezando a caminar por un camino que no tendría retorno. El suspiro profundo pareció diluirse en el aire frío, dejando detrás un eco apenas perceptible, como la exhalación de un sueño que se desvanece en la penumbra. Permaneciste inmóvil, sintiendo cada hebra de tu cuerpo vibrar con la estremecedora quietud que te envolvía. La figura emergía lenta y silenciosamente, tan desdibujada como una sombra al borde de la conciencia, y mientras tu piel se erizaba como si miles de agujas acariciaran tú. Espina dorsal, un silencio denso se filtraba en cada esquina del templo. Tus ojos, adaptándose a la oscuridad, apenas alcanzaban a distinguir la forma que se perfilaba contra la negrura, un contorno que parecía no pertenecer ni a la luz ni a la sombra. Respiraste con paciencia contenida, deslizaste los dedos sobre la piedra fría que temblaba bajo tu contacto, y lentamente empujaste tu cuerpo hacia adelante, cada movimiento medido, envuelto en el peso silencioso de la espera. El aire, cargado de un olor metálico y a humedad antigua, rozaba tus fosas nasales con un susurro tan sutil como un secreto olvidado. Avanzaste unos pasos más, dejando que la tenue luz mortecina bailara en las arrugas de la piedra a tu alrededor. La presión en tu pecho se hacía más palpable, un latido firme que parecía gruñir con la solemnidad del templo. Cada inhalación era un sonido prolongado, casi musical. El eco de tu respiración se fundía con el susurro lejano del viento que se colaba, cargado de tierra y encierro. Te detuviste al borde del pasadizo oscuro desde donde la figura parecía haber surgido. La penumbra se espesaba allí como un manto negro dispuesto a engullir toda luz. Al mirar hacia adentro, una débil llama oscilante apareció, nacida del encendedor que encendiste con manos temblorosas y cansadas. Su luz naranja inmediatamente se rozaba con la negra humedad de las paredes, proyectando a tu alrededor una danza incesante de sombras alargadas. Al poco, el aire se volvió más denso, más frío. La humedad comenzó a empapar tus ropas, como pequeñas gotas que se desprendían de la piedra y caían silenciosas sobre tu piel, fría y paciente.
La lengua de fuego bajo el encendedor parecía un pequeño faro, impotente ante la enorme oscuridad que te envolvía. Y sin embargo, ese reflejo diminuto te daba un ancla a la realidad, un breve respiro en la profundidad de ese abismo. Cada paso que dabas resonaba lejano, una vibración amortiguada contra la piedra. Sentiste el tacto áspero del muro contra la palma de tu mano, una textura harapienta, rugosa y quebradiza que parecía haber sido moldeada por siglos de olvido. El olor metálico se intensificaba, mezclándose ahora con un sutil aroma a hierro seco y hojas podridas que habían quedado atrapadas en la grieta de alguna piedra. El aire húmedo parecía haberse congelado en el tiempo, y tú, ser solitario, albergabas cada sonido, cada movimiento del entorno con reverencia callada. A medida que descendías con cuidado, la vibración sutil que antes habías percibido bajo la piedra se hizo más evidente, como un latido viejo y lento, una resonancia fósil que parecía responder con tu pulso. Se elevaba y caía con pausas calculadas para evitar que el silencio se rompiera violentamente. Cada exhalación era una caricia al aire viciado, un susurro que apenas perturbaba aquella tranquilidad inquietante. Tus pasos se detuvieron frente a un objeto que parecía indiferente al tiempo. La luz temblorosa del encendedor descubrió un relicario metálico, parcialmente emperrado bajo una finísima capa de polvo y óxido. Lo tocaste con cautela, la superficie rugosa y fría raspando contra la delicadeza de tus dedos. Un aroma punzante a hierro oxidado se desprendía del objeto, impregnando tus sentidos con una claridad áspera. La sensación era como un susurro de historias no contadas, un latido contenido, casi un aviso. Un murmullo ligero comenzó a surgir de la profundidad del pasadizo, acompañado por un crescendo imperceptible del viento húmedo, que parecía responder a la presencia del relicario. No hubo prisa, solo el transcurrir pausado del tiempo, un ritmo que oscilaba entre la anticipación y la resignación. El sonido se volvió más claro, un leve canto metálico, extraño y disperso, como si el templo mismo estuviera articulando palabras invisibles. Un idioma enterrado. Respiraste profundo, dejando que el aire impregnara tus pulmones con la humedad y el frío. La vela en tu mano tembló, y con ella tu reflejo en la piedra se fragmentó múltiples veces, como un espectro que observaba desde varias dimensiones. Volviste a dejar el relicario sobre el suelo, sintiendo cómo las vibraciones intensas recorrían tu brazo hasta la punta de los dedos. La oscuridad se cerraba alrededor, impasible, como si guardara una paciencia infinita, dispuesta a esperar eternamente hasta que el misterio se revelara a su debido tiempo. De repente, un susurro frío se deslizó por el aire, apenas audible. Un latido sordo que parecía resonar en la profundidad de tus oídos. Era el sonido del templo reclamando su historia, la voz escondida de las piedras que te invitaban a profundizar aún más, a cruzar una frontera invisible hacia lo desconocido. Sentiste, entonces, un cambio en la atmósfera. Un temblor sutil en el aire que recorrió tu espina, un desplazamiento en el silencio que parecía llevar un mensaje antiguo y urgente. Con la mirada fija en el relicario, una corriente de aire helado se deslizó sobre tu nuca, acercándose como una presencia intangible que bordeaba tu piel. Tus dedos rozaron la piedra con un impulso lento pero decidido, y el relicario vibró al unísono con ese temblor congelado,
una sintonía que unía el pasado y el presente en un solo latido. La sombra detrás de ti se acentuó, como proyectada por una luz que aún no podías ver, un contorno que ondulaba con vida propia, intrincado y silencioso. El frío se intensificó, y en ese instante casi olvidaste que temblabas, absorbido en la quietud inquietante del templo. Luego, una voz profunda, directa al alma, resonó en el silencio. Un suspiro extendido, una promesa velada, que colapsó con suavidad en el aire frío. Y justo cuando tu mano buscaba reaccionar al llamado, un crujido sordo rompió la quietud detrás de ti, un sonido apenas perceptible que te hizo contener la respiración, aferrarte a la oscuridad y prepararte para descubrir lo que hasta entonces permanecía oculto en la vasta sombra del templo. Tus pasos, pausados y medidos, se adentraron en la penumbra que envolvía la habitación donde hallaste el relicario. El aire, más denso y cargado, se pegaba a tu piel como una sábana húmeda, comprimida por el peso de la historia que aguardaba silenciosa. La tenue luz del encendedor oscilaba mientras tus ojos escrutaban cada rincón, deseando que la oscuridad no fuese un eco infinito de soledad. En esa atmósfera suspendida, el relicario parecía menos un objeto inanimado y más un corazón dormido, pulsando con una lentitud que retaba la percepción del tiempo. Extendiste la mano con una cautela casi reverente, dejando que tus dedos rozaran la superficie rugosa y oxidada, sintiendo cómo el frío metálico se filtraba hasta lo más profundo de tus nervios. Cada textura, cada imperfección en aquel fragmento de antaño, contaba la historia de silencios y olvidos, de promesas que se habían diluido bajo silentes vigilias. La humedad impregnaba la estancia, mezclando su aroma con aquel peculiar olor a hierro seco y tierra encallada que te recordaba la eternidad del templo. Con lentitud calculada, alzaste el relicario, girándolo suavemente. La luz del encendedor realizaba danzas erráticas sobre su superficie, despertando momentáneamente los símbolos apenas legibles que tallaban su contorno. No lo abriste. El respeto por lo oculto era un peso que tenías clavado en el alma, pero sentiste cómo algo atraviesa la materia misma, una vibración débil, un suspiro congelado entre la historia y el presente. Te detuviste para absorber aquella atmósfera extraña, permitiendo que cada inhalación profundizara la conexión. Entonces un escalofrío descendió por la nuca, cálido y gélido a la vez, cuando percibiste el leve movimiento que surgía de la sombra al otro extremo de la habitación. Apenas un susurro, un desplazamiento imperceptible que te ancló a la tierra con la quietud de quien sabe que está a un paso de cruzar un umbral intangible. Lentamente bajaste el relicario sobre una losa rugosa y te acercaste hacia el rincón oscuro de donde provenía la insinuación de vida. Tus manos buscaban la pared, sentían el frío subsecuente que parecía expandirse a medida que avanzabas, como si la piedra misma respirara una dicha antigua. La sombra, por su parte, se desdibujaba a cada instante, deslizándose entre los ángulos de luz y las grietas profundas de aquel recinto. Al rozar una esquina con la palma, un aroma sordo e inconfundible te invadió, humedad antigua mezclada con una ferocidad metálica, como si el óxido hubiese transpirado la historia de un secreto enterrado. No era miedo lo que te detenía, era la reverencia por lo desconocido, el respeto por las fronteras invisibles que guardaban las voces dormidas del templo. Sin prisa, te volviste para contemplar la puerta por la que habías entrado, apenas discernible
tras una tenue aureola de polvo suspendido en la luz menguante. El murmullo creciente del viento se colaba tan lento como un sueño fragmentado, y en ese instante la manilla oxidada emitió un chirrido leve, un lamento que resonó como si el tiempo mismo exhalara su cansancio. La bruma que seguía tu aliento parecía haber ganado peso, haciendo que cada inspiración fuese un acto consciente, un pacto con la calma contenida. Tu mirada volvió al relicario y, sin saber bien cómo, un sentimiento profundo y silencioso te atravesó. No era simple curiosidad, sino una llamada, un llamado difuso que pedía atención sin palabras, que prometía respuestas sin garantías. Sin embargo, antes de que pudieras actuar, un leve sonido, un crujido sutil, casi oculto, se desplazó desde las sombras cercanas, paralizando tus músculos, con la suavidad de una decisión irreversible. Contuviste la respiración. El espacio se estremeció con un murmullo apenas audible, como un aliento retenido. A través del resquicio entre tus párpados, una forma se fue materializando lentamente. Un destello fugaz de metal oxidado brilló, un brillo que no estaba en el relicario, sino en algo que no habías notado hasta ese momento, justo detrás de ti. El sudor frío en tu frente se hizo más denso cuando te giraste con una lentitud calculada, descubriendo un fragmento olvidado de una armadura antigua, colgado casi como un espectro en el muro fragmentado. La textura corroída sugirió historias que no se contaban, batallas, pérdidas, ecos de una vigilia perpetua. El aire alrededor de ese relicario viviente parecía vibrar con una presencia tenue pero perpetua, inmersa entre el pasado y la sombra que acababas de detectar. Volviste la mirada hacia la penumbra donde aquella figura espectral había surgido, y pese a no verla con claridad, sentiste que sus ojos invisibles te escrutaban con paciencia macabra. Una mezcla entre la curiosidad y el temor reposaba invisible en el aire, como si el templo aguardara para abrir las puertas de un secreto aún más profundo. Avanzaste un paso y la vibración bajo tus pies pareció intensificarse, sincronizándose con el latido turbio de tu propio corazón. Levantaste la mano hacia la sombra indecisa, y en ese instante un fogonazo silencioso iluminó brevemente la entrada del pasadizo. La luz, tenue pero suficiente, reveló un símbolo grabado en la piedra fría, un signo primitivo que parecía ser a la vez advertencia y bienvenida. El tiempo pareció detenerse, la oscuridad se tornó opaca y los susurros del templo se transformaron en un silencio reverente. Sabías, consciente en cada fibra de tu ser, que aquel era sólo el umbral, el lugar donde el pasado y el presente convergían para desvelar lo que hasta entonces había permanecido escondido y que aguardaba pacientemente para ser descubierto. Y justo cuando tu respiración dio un vuelco contenido, una mano invisible, esquiva, rozó tu hombro con la delicadeza de un origami de sombras, preparándote para cruzar el límite que marcaba el silencio en un suspiro profundo. El aire se tornó más denso, cargado con un silencio que parecía contener siglos, mientras avanzabas un paso tras otro en esa habitación oscura. El relicario descansaba a tu lado, una joya de hierro y sombras, y aunque su peso era leve en tu mano, la carga que emitía llenaba cada resquicio del espacio.
Sentiste el temple de la piedra bajo tus dedos, fría, áspera, como si el propio templo respirara contigo. Cada inhalación tuya, acompañada por ese latido lento y antiguo que percibiste en la oscuridad. Pasadizo, un susurro que parecía enredarse con el eco de tu propia respiración. Tus dedos temblaron y sin querer soltaste el relicario sobre una losa desgastada. El sonido discreto de su caída se disipó rápidamente en el silencio, como una nota mínima en un concierto de sombras. Ese instante de pausa te permitió observar con más atención el pasadizo abierto, que parecía tragar la tenue luz del encendedor que aún sostenías. La llama, pequeña e inconstante, parecía luchar contra la oscuridad, arrojando un débil resplandor que apenas acariciaba las paredes húmedas y cubiertas de musgo. El aire frío que salía de aquel hueco era un suspiro contenido que te invitaba a sumergirte en un abismo silencioso. Avanzaste hacia el umbral con cautela, sintiendo cómo cada paso hacía que el suelo prometiera crujir bajo tu peso, pero se mantenía firme. La textura húmeda de las losas contrastaba con la suavidad del polvo levantado en la penumbra. El aroma a hierro oxidado se acentuaba con cada respiración profunda, mezclándose ahora con un vaho de tierra mojada y madera podrida que parecía contar historias de lluvias antiguas. El encendedor temblaba sosteniéndolo entre tus dedos agotados, y la oscilación débil de su luz significaba el último remanente tangible de seguridad en ese mundo de sombras y suspiros. Cada sonido que producías se multiplicaba en el silencio: el roce de tus botas contra la piedra, el lento deslizar de tu respiración, el goteo distante de agua invisible. Cada eco reverberaba con la solemnidad invisible del templo, hilvanando una sinfonía apenas perceptible que hacía que tu corazón latiera con una mezcla de calma y expectativa. La sombra en el fondo del pasadizo se movía apenas, como un pensamiento fugaz o un aliento atrapado entre siglos, y aunque no tenías forma de saber qué era, tu cuerpo permanecía alerta, conectado a todas las sensaciones de aquel lugar respirante. Sintiendo la humedad que comenzaba a empapar la manga de tu camisa, levantaste la mirada. La penumbra cubría miles de secretos, y sin embargo, a través de grietas diminutas, un rayo tenue de luz parecía filtrarse, un hilo dorado en un tapiz negro, como si ese lugar guardara una ventana oculta hacia otro mundo, lejano y desconocido. El contraste entre la cálida pincelada de luz y el frío que te envolvía hizo un marcado crescendo de sensaciones: un escalofrío, una esperanza tenue, la sensación de que dentro de ese oscuro túnel podía haber algo esperando ser descubierto, o quizás algo mejor que ese silencio pesado. Tus manos rozaron una irregularidad en la pared del pasadizo, una fisura cubierta de musgo que desprendía un olor terroso, húmedo, capaz de despertar recuerdos dormidos. La textura rugosa se imprimió en la memoria de tus dedos, una conexión real con la eternidad que pesaba sobre aquel templo olvidado. La vibración sutil que notaste bajo la piedra se intensificó brevemente, como si una presencia inmaterial respirara en sintonía con tu propio pulso, un latido que parecía querer comunicarte que el templo aún tenía vida, aunque por otros medios. Sin poder evitarlo, una corriente de aire frío
rozó tu nuca como un suspiro helado, y en ese instante sentiste que algo se movía, una presencia casi tangible que se ocultaba en la frontera entre la luz y la sombra. Tu cuerpo se tensó, pero no con miedo precipitado, sino con una conciencia calma y profunda, surgida de la aceptación de que aquello formaba parte del ritual ancestral que estabas viviendo. El tiempo en ese instante se ralentizó aún más, deshaciéndose y volviéndose moldeable, mientras la oscuridad parecía escucharte, respirarte, aceptar tu presencia. Un sonido suave, un crujido lejano, llegó desde lo hondo del pasadizo, rompiendo la calma solo en apariencia. Era un llamado débil, un eco que se disipaba antes de entenderse, pero que te hizo detenerte y girar levemente la cabeza. Tus ojos captaron un destello nuevo. La tenue llama se reflejaba en una superficie metálica al fondo, iluminando plásticamente un símbolo grabado en la piedra. La textura áspera del relieve parecía cobrar vida bajo la danza de la luz, líneas entrecruzadas que anunciaban un poema olvidado, una advertencia o quizás una bienvenida. Mientras te preparabas para dar otro paso, un suspiro grave y prolongado emergió de la penumbra, entretejida con ese aire frío, una vibración directa al alma que pareció colapsar el tiempo y el espacio a tu alrededor. La piel se erizó en toda tu espina dorsal, y el templo pareció cobrar un aliento propio, profundo y silencioso. Entonces, justo cuando la intención de avanzar se hacía irresistible, una sombra se deslizó con una lentitud imposible desde el borde del pasadizo, proyectándose contra la piedra como un velo mecánico y líquido a la vez. No fue un movimiento violento, sino un suspiro estirado en la oscuridad que te invitaba a seguirlo o a apartarte, un enigma suspendido en el aire. Tu mano, aún temblando, buscó un apoyo en la pared junto al símbolo grabado. El frío metálico del relicario vibró en tu palma, resonando en armonía con ese movimiento silente y esa sombra que de repente se tornó infinitamente más cercana y sin embargo eternamente distante, como la promesa de un secreto que solo se revela cuando se está dispuesto a cruzar el umbral. Y en ese instante precisaste que lo que estaba por venir no era solo una transición, sino el inicio de un despertar, un camino inevitable desde la calma enrarecida hacia el misterio oscuro de lo que realmente el templo guardaba para ti. El temple del silencio persistía, más denso que antes, como si la oscuridad misma se hubiera espesado para envolver cada fragmento del aire. Avanzabas con la lentitud de quien conoce el valor de un segundo en un abismo sin fin. Tus pasos abandonaban huellas efímeras sobre las losas húmedas y frías, y cada rozar de tus dedos contra la piedra irradiaba una historia invisible de siglos de quietud profunda. La humedad impregnada en las grietas parecía susurrarte secretos antiguos, pero solo reverberaba en el eco de tu respiración pausada y deliberada. El relicario que aún descansaba en tu palma dejaba escapar un pulso apenas perceptible, como el latido de un corazón dormido bajo la piedra. Lo sostenías con la suavidad de quien cuida una ceniza a punto de extinguirse, evitando movimientos bruscos que pudieran romper el equilibrio de esa presencia muda. El aire frío te acariciaba la nuca, una caricia helada, cargada de promesas no pronunciadas, y el olor penetrante a hierro oxidado hacía que cada inhalación fuera más pesada, más concreta, como si el tiempo se condensara frente a ti.
Tus ojos se adaptaban lentamente a aquella penumbra que te envolvía, y el reflejo vacilante de la luz del encendedor danzaba entre las sombras, proyectando perfiles inciertos. Cerca de ti las paredes parecían respirar al compás de esa luz temblorosa. No había prisa. El templo parecía exigir que tomaras cada momento como un rito sagrado, un ofrecimiento silencioso a la historia que uno necesitaba escuchar en susurros. El frío se filtraba desde los cimientos, atrapándose en tu piel, reptando entre tus músculos con una lentitud obsesiva, casi hipnótica. El pasadizo oscuro frente a ti era un túnel hacia una eternidad contenida, un vacío que absorbía más que luz. Tragaba también las dudas y la pesada certeza de que lo que encontraras más allá cambiaría el rumbo de tu presencia ahí. Tu mano deslizó el relicario sobre la piedra rugosa. Cada rugosidad contaba siglos olvidados. Cada grieta era una herida dormida. La vibración que sentiste antes en la losa se intensificó, contrayéndose y expandiéndose, dictando un ritmo antiguo, pesado y absoluto. La penumbra cedió a un destello tenue y lánguido desde las profundidades, como un latido de vida en el corazón muerto del templo. Te incitaba a avanzar, y aunque el frío se contraía en tu estómago como un animal inmóvil, diste un paso al frente. El roce de tus botas contra la piedra era un susurro interminable, y la atmósfera parecía haberse vuelto una melodía rota, un canto sostenido apenas por el aire enrarecido. Un hedor metálico invadió tus sentidos con fuerza creciente, un perfume agudo, como sangre antigua oxidada por la piedra misma. Un aroma que te recordaba que aquel lugar no solo guardaba historia, sino memoria dolorosa, latente en el aire. Seguiste con las manos pegadas a la pared, buscando aquel equilibrio tan frágil entre avanzar y respetar el silencio, entre querer saber y evitar perturbar lo pendiente. Cada roce era un gesto de adoración, cada centímetro recorrido, una plegaria muda. De pronto, un murmullo sutil se deslizó desde lo profundo. No era un sonido, sino un suspiro que vibraba paralelamente con tu propia respiración, una exhalación del templo que parecía localizarse en el relicario y en la sombra que se deslizaba lentamente detrás de ti. Tu piel respondió con un estremecimiento mesurado, una alerta contenida que no interrumpió la calma, solo la afinó. La densidad del aire se tornó palpable, merodeando como niebla baja que oprime sin ahogar. Todo se volvió un baile lento de luces e imágenes. La sombra que ondulaba en los límites de tu visión, el relicario que vibraba con una intensidad creciente, el sonido lejano y reverberante de una piedra que parecía estar a punto de ceder un secreto. El pulso metálico del temple resonaba en tu pecho, mientras tu cuerpo sincronizaba cada latido con esa respiración pausada y arrastrada, como si cada instante fuera un puente hacia algo más hondo. Te detuviste ante una marca en la pared, un símbolo antiguo labrado con trazos entrecruzados, que parecía absorber la poca luz para devolverla convertida en una advertencia inquebrantable. La textura áspera bajo tus dedos se sentía viva, palpitante, retadora, como si esa piedra guardara la memoria de un sacrificio olvidado y la promesa de un despertar. Sentiste que tus músculos se tensaron ante la gravedad del momento, pero tus pasos siguieron,
obligados por una necesidad vital y contenida. Una leve corriente de aire descendió desde la oscuridad más profunda, helando tu nuca y penetrando por las rendijas de tu ropa. El frío ya no era solo físico, era un roce de presencias inasibles, de ecos atrapados en el tiempo residual del templo. La sombra que te seguía dio un paso más hacia la luz. No era una amenaza, apenas una llamada muda cuyo significado aún escurría entre tus sentidos. Justo cuando buscabas emitir un movimiento, un crujido sordo se deslizó tras de ti. Un sismo mínimo pero definitivo en la quietud. Tu cuerpo se congeló en esa segunda eterna, enraizado en un instante que parecía contener todas las preguntas posibles y ninguna respuesta. La sombra se expandió brevemente, una ola oscura y líquida que engulló la tenue llama del encendedor. Y en ese oscuro parpadeo, justo cuando tu mano se preparaba para encontrar el relicario, un frío absoluto te atravesó el pecho, y el templo soltó un suspiro profundo, antiguo, que resonó como un juramento olvidado, repentinamente cumplido. El frío persistía, extendiéndose como una sombra silenciosa que se infiltraba en cada poro de tu piel, mientras permanecías inmóvil en el umbral del oscuro pasadizo. La tenue luz del encendedor danzaba de manera vacilante contra las paredes húmedas, expandiendo y contrayendo sombras que parecían cobrar vida propia, como susurros antiguos que se negaban a desaparecer del todo. Al tomar el relicario nuevamente en la mano, sentiste cómo su superficie rugosa y el brillo metálico oxidado se mezclaban con la humedad que impregnaba la piedra, una fusión tangible entre el pasado perdido y el presente efímero. Tus pasos al adentrarte fueron lentos, cada uno medido, como si quisieras robarle al tiempo un instante más para examinar el aire denso y pesado que te rodeaba. La humedad que caía en gotas minúsculas desde las grietas del techo marcaba el compás de tu avance, resonando con un suspiro distante que parecía emanar del mismo corazón. De la piedra, la temperatura descendía con cada metro que recorrías, como un aliento helado que arrastraba consigo los ecos dormidos de la historia. El aroma penetrante a óxido se hacía más intenso, mezclándose con el olor terroso de la humedad y un dejo casi imperceptible de madera podrida. Cada inhalación era un acto consciente, una danza pausada con el aire que parecía susurrarte secretos antiguos, guardados bajo capas de polvo y silencio. La luz a tu alrededor comenzaba a menguar, y tus dedos buscaron refugio en la pared áspera, rozando esa textura harapienta que parecía contar historias de milenios sin palabras. Al avanzar, la sombra que habías vislumbrado momentos antes tomó forma apenas pronunciada, un contorno indescifrable que se deslizaba entre los límites del mundo visible y lo invisible, como un suspiro volátil suspendido en el aire fétido. La piel de tu nuca se erizó, un frío que subía pausado, serpentado por la columna vertebral, recordándote la fragilidad de tu presencia en ese lugar detenido en el tiempo. El silencio se hizo aún más denso, tanto que tu propia respiración parecía un estrépito incongruente, un eco que reverberaba con la solemnidad del templo. Seguiste avanzando con pasos tan suaves como el roce de una hoja marchita, aterrizando apenas sobre el suelo cubierto de musgo y polvo.
A tu alrededor, las losas resumaban humedad, y el tacto frío de la piedra se imprimía en la memoria de tu piel con cada contacto breve pero decidido. Un goteo constante, apenas audible, marcaba un ritmo apacible, como un latido lento y persistente que parecía sincronizarse con tu pulso, un latido olvidado que comenzaba a emerger con una insistencia cadenciosa. Llegaste a una bifurcación. El pasadizo se dividía en dos senderos igualmente oscuros, pero uno de ellos parecía envolver más el aire con un manto de silencio profundo y una sensación creciente de expectación. Al decidirte por uno, una corriente de aire helado se deslizó a tu alrededor, acariciando tu rostro con la delicadeza de un aliento antiguo, transmitiendo la promesa no dicha de un descubrimiento cercano. Tus dedos se tensaron alrededor del relicario, cuya vibración sutil parecía intensificarse, como si respondiera a la proximidad de algo alojado en las sombras. Mientras avanzabas por ese corredor, el suelo cobraba cada vez más firme textura, dejando atrás el polvo suelto para revelar mosaicos erosionados por el desgaste de siglos. Cada paso era una sinfonía de sensaciones, el eco amortiguado de la pisada, la textura irregular bajo tus botas, el olor penetrante del óxido y un fresco penetrante que atravesaba la pesadez del aire, enseñándote que estabas entrando en un territorio sagrado y hostil a la vez. Una grieta en una de las paredes llamó tu atención. Desembocaba en una cámara apenas perceptible, cuyos contornos se disolvían en la penumbra. Quisiste aproximarte con todo el cuidado, sintiendo cómo el frío de la piedra se intensificaba bajo tus yemas mientras avanzabas. Tu respiración se volvió lenta, medida. Cada exhalación un susurro que amenazaba con disolver el encierro de ese espacio oscuro. Había un olor nuevo allí, una mezcla de humedad y ozono, como el aliento fresco antes de una tormenta olvidada. El silencio se quebró momentáneamente con el raspado sutil de algo metálico, una nota apenas perceptible que insistía en llamar tu atención. Inclinas tu cuerpo, siguiendo ese sonido sutil, y tus dedos tocan una superficie fría y lisa. Un relicario mayor, fijo en la pared entre raíces y piedras. Los símbolos grabados en él, aunque erosionados, revelan aún una historia cifrada, imposible de descifrar sin una paciencia eterna. El relicario parece latir con un pulso débil, vibrando en tiempo con tu corazón, como un pacto ancestral que te une a la distancia con ese lugar olvidado. La sensación es extraña y profunda, un contacto que atraviesa más que la piel, roza lo invisible, un recuerdo sostenido a través del silencio. De repente, un leve temblor se propaga por la piedra bajo tus pies, un estremecimiento que recorre tus músculos y avisa que el tiempo contenido en ese lugar está a punto de liberarse. El templo suspira a tu alrededor, un susurro largo y grave, que parece comunicar un secreto apenas contenido en la penumbra. El relicario en tus manos emite un brillo indefinido, una luz que no pertenece a ninguna fuente, sino que se enciende desde dentro, como el pulso dormido de la memoria. Esa luz creciente crea figuras fugaces sobre las paredes, sombras que parecen moverse y respirar, formando un lenguaje antiguo de siluetas y vibraciones. Los límites entre la realidad y el misterio se difuminan, y el peso del silencio se hace absoluto, como si el templo, ahora vivo, te aguardará para revelar algo que por fin ha sido despertado. En ese instante, justo cuando te dispones a dar un paso más hacia una verdad que se desvela lentamente, un roce inesperado en tu hombro te paraliza.
Un frío cortante, similar al beso de una sombra antigua, te recorre desde la nuca hasta la punta de los dedos. No es amenaza ni consuelo, es una llamada, un aviso susurrado que se pierde en el viento enrarecido. Giras la cabeza despacio, con la respiración contenida, y en la penumbra a tu espalda, la figura oscura que te había seguido desde el principio del pasadizo no solo existe, sino que parece inclinarse hacia ti, lenta, deliberadamente, como un velo de niebla que revela apenas una promesa imposible de ignorar. Tu mirada se encuentra con ella por un instante suspendido, un puente invisible que contiene toda la historia y todo el futuro que aún queda por andar. Y entonces, sin que puedas mover un músculo, el relicario vibra con una intensidad que corta el aire, una llave silenciosa que abre la puerta a un misterio que espera paciente, justo más allá del umbral, donde la sombra y la luz se pierden para siempre. El frío que te atravesó el pecho parecía desvanecerse lentamente, como una niebla perezosa que se disuelve al sol del amanecer. Permaneciste quieto, pulsando el relicario en tu mano, mientras la penumbra del templo cedía sutilmente a una calma profunda, casi maternal. Ese suspiro antiguo se había convertido en un eco quieto, resonando ya no como amenaza, sino como un cierre pausado, como un ciclo que por fin encontraba su destino. La figura oscura, apenas visible al borde de tu visión, se diluyó suavemente, transformándose en un resguardo intangible de aquella historia enterrada. No había miedo en ese desvanecer, sino una antigua aceptación, un espíritu que se liberaba en la misma medida en que tú permitías ir cerrando aquella puerta invisible entre el silencio y la luz. Era el final, aunque no abrupto, sino un paso decidido hacia una tregua desconocida. El relicario, ahora tibio contra tu palma, parecía latir con un ritmo calmado, acompasado a tu respiración. Lo alzaste frente a ti un instante, observando cómo la oxidación se convertía, bajo esa luz tenue, en un mapa fragmentado de tiempos lejanos, una evidencia tangible del paso implacable del tiempo. Sin abrirlo, comprendiste que su secreto no necesitaba palabras. Era un testigo, un faro secreto para los que alguna vez habitaron este templo, y para quienes llegaran después, para quienes se atrevan aún a escuchar. Saboreaste el aire fresco que lentamente comenzó a colarse por las grietas, y sentiste que la pesadez que sostenía el lugar se disipaba con cada respiración consciente que tomabas. La oscuridad ya no te oprimía, se había convertido en un manto suave, como el susurro de un pañuelo de seda que abraza sin asfixiar. Tus pasos retomaron, lentos y medidos, al salir del pasadizo. La luz mortecina del encendedor fue reemplazada por los primeros rayos pálidos del amanecer, que se colaban por las fisuras del templo, bañando las piedras con un halo dorado, cálido y tranquilizador. Ese instante de claridad pareció insuflar vida no solo a la estructura olvidada, sino a la propia historia atrapada en sus escombros. La vibración indecisa que había sentido antes bajo tus pies se tornó en un pulso suave, como un latido resignado. Mientras caminabas de regreso por el corredor principal, las sombras que antes parecían enclavadas con secreto se mostraban ahora como viejas amigas que solo esperaban a ser reconocidas con respeto y paciencia. Tocaste las paredes ásperas una última vez, dejando que su textura
transmitiera un adiós tácito, una promesa de memoria preservada. La humedad del aire se sentía menos opresiva, más como un velo delicado que abrazaba la historia de aquel lugar con ternura en vez de indiferencia. El incienso marchito, que alguna vez impregnó siglos de rituales, ya no olía a abandono sino a despedida. Esa esencia ligera, mezclada con el frescor de la mañana, parecía arrojar un último conjuro, una calma definitiva sobre el templo. Respiraste profundo, lleno de una serenidad construida con exactitud, como el abrazo tibio de un sueño, que nace para acompañar la noche. Era temprano, y el viento comenzaba a elevarse lentamente fuera del templo. El temblor en tu propio cuerpo se atenuó junto con la creciente luz. Nadie te perseguía más allá de tus propios pensamientos, y la sombra que te siguió fuera nada más era la extensión del pasado liberado. El calor tenue del sol en tu piel tras tanto frío fue un acto de bienvenida, un concreto recordatorio de que lo que residía en esos muros ahora descansaba en paz. Avanzaste por la entrada con paso calmado, sabiendo que esa travesía había sido más que un simple recorrido. Había sido un diálogo mutuo entre la memoria y el presente, entre un secreto protegido y un viajero silencioso. El templo quedó atrás, envuelto en su nueva quietud, convertido en un santuario mudo para quienes buscan escuchar el latido olvidado de la historia. Mientras te alejabas, una última brisa trajo consigo un susurro apenas audible, una mezcla de viento y tiempo que parecía decir: aquí yace el final y el principio entrelazados. No necesitabas más palabras. Cerraste los ojos un instante, sintiendo la tierra quieta bajo tus pies, y con esa sensación de encuentro cumplido, caminaste hacia la luz creciente, dejando que la paz invadiera tu mente y cuerpo en un abrazo sereno. Finalmente, el eco del templo no era más que un recuerdo dulce, una canción lenta que precede al sueño. Y tú, llevando contigo ese relicario de tiempos y silencios, encontraste en ti mismo la calma absoluta, el descanso inevitable después de una vigilia larga y profunda. El misterio ahora descansaba y en tu pecho se instalaba la certeza sencilla de un ciclo completo, un cierre silencioso perfecto para cerrar los ojos sin prisa. Las sombras se disolvieron en la claridad. El latido apagado del pasado se integró al pulso del día. Todo aquello que había ardido en el templo, en sus grietas y rincones olvidados, se convirtió en una caricia invisible para el alma. Y tú, envuelto en esa atmósfera de fin y comienzo, caminaste con paso ligero hacia la lentitud del sueño, abrazando la paz en la penumbra cálida de la memoria.